Hola amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la fe que es un don de Dios, porque muchas veces la gente pregunta, pero ¿qué es la fe? Y la fe, bueno, es un don de Dios, un regalo, un regalo. Dios puso en cada uno de nosotros, los que creen, o sea, los hijos de Dios, dice así en la palabra, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, por nada de lo que hagamos nosotros Dios nos va a dar fe, sino que al contrario, tenemos una medida de fe en nuestro interior en la cual vamos a tener que usar. El Señor Jesús de repente le dijo a Pedro, mira Pedro, que he rogado por ti para que tu fe no falte, porque el diablo te pidió para que seas zarandeado, o sea, seas probado. Y él dice, he rogado por ti. Jesús mismo ruega, no dice, bueno, con mi poder te voy a salvar de esa prueba, de esa circunstancia en que vas a vivir, sino que yo estoy rogando, o sea, orar por otros, para que el Señor les ayude a mantener una fe activa en ese momento, para que ellos puedan ser fuertes para pasar la prueba, el desierto, la circunstancia, de distintas maneras, puede ser en la salud, en la economía, a veces en un matrimonio. Tenemos que rogar para que la fe de ese hermano, esa hermana, no falle, que no les falte la fe, porque el diablo a veces pide para zarandear a una persona. ¿En qué sentido? Todo, o sea, todo depende de Dios y es creado por Dios y para Dios, así que imagínate que dentro de los planes de Dios muchas veces que seamos probados a ver cómo está nuestra fe. Y en un momento un padre, te cuento en una palabra, ¿no? que se acerca al Señor y le dice, le grita que su hijo está siendo atormentado porque era un chico epiléptico que se tiraba al suelo y de repente se revolcaba. Y bueno, en un momento el Señor seguramente le dice, ¿crees? Porque él le dice, creo, ayuda en mi incredulidad. O sea, como que creía, pero tenía que aumentarlo, que tener fe. ¿Y por qué? Porque es como tener piernas y no utilizarlas, no caminar. La fe es acción, y cuando uno se activa, o sea, activa para realmente, cuando esa mujer sirofenicia, por ejemplo, que estaba siendo gravemente atormentada por una enfermedad, que ella 12 años estaba con ese flujo de sangre, ella tuvo que, más que tener fe y creer de que Jesús, que al tocar el borde del manto de Jesús, ella tuvo que motivarse a también romper reglas, ¿no? Como decir, bueno, las mujeres no podían acercarse a los hombres en aquel tiempo. Ella tuvo que luchar hasta contra eso, tuvo que moverse, activarse, es decir, yo me voy a meter, voy a tocar el borde de su manto y yo voy a recibir la sanidad. Porque imagínate que ella ni siquiera dice, bueno, cuando él me ponga la mano, me imponga las manos, sino al contrario, ella dice, yo voy a acercarme a Jesús de tal manera en el que yo me pueda aferrar, aunque sea tocar el borde de su manto, y yo sé que seré sana. Ella fue valiente, se esforzó, y bueno, en ese momento yo creo que ella tuvo una fe más profunda. ¿Por qué? Porque antes no se podía tocar a los hombres, pero ella estaba acercándose al Hijo de Dios, y eso sí que no está prohibido. No está prohibido acercarse a Jesús, no está prohibido aferrarse a Él. Fíjate vos, cuando, por ejemplo, también los mismos discípulos le dice, aumentanos la fe. O sea que hay una fe depositada en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, que nos tiene que crecer, y podemos pedirle al Señor, aumentanos la fe, dice Lucas 17:5, léelo. Ellos ruegan de esta manera porque Jesús es el único que puede aumentar nuestra fe. Así que imagínate un día que el Señor venga a la tierra y dice, hallaré fe cuando yo regrese. Tenemos que ser de los que sí el Señor encuentre fe. ¿Por qué? Porque vamos a pasar diferentes circunstancias, pero el Señor quiere que tu fe sea aprobada. Y ahí recordar la palabra de Dios, aferrarte al Señor, pedir, rogar al Señor que aumente tu fe para que no decaigas. Así también como tenemos que rogar por otros. El centurión romano, por ejemplo, fíjate que cuando viene y se acerca al Señor, el Señor lo que le exalta a él, le dice, no he hallado tanta fe, como que él tenía una fe realmente grande. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que él no era del pueblo de Dios, era romano, el Señor le exalta esa fe grande que él tenía, para que cuando el Señor solo diga la palabra, sabía que su siervo a distancia se iba a sanar. Y a veces nosotros no tenemos fe ni para el esposo o el hijo que tenemos al lado nuestro. Y sin embargo, este hombre reconoce su miseria, ¿no? Dice,
no soy digno que entres en mi casa, Señor, pero yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Una fe que conmovió el corazón de Dios. Esa es la fe que Dios quiere encontrar en nuestro corazón. Una fe que realmente mueva la mano de Dios, no solo por tu casa, por tu vida, por tus hijos, por tu esposo, sino también por aquellas personas que, aunque no te conozcan, que vos estés orando para que ellos conozcan a Dios, para que ellos sean salvos, porque la fe mueve la mano de Dios. Nosotros tenemos que creer que nuestro vecino, nuestra vecina van a ser salvos, que van a conocerlo de tal manera que tenemos que como llorar en nuestro corazón, con pasión, con amor por esas personas, porque orar es demostrar amor, no necesariamente cuando ellos nos ven, sino que de repente ni lo van a saber, y a veces creo que es mejor, porque esa es una acción que la ve el Señor, y es lo más importante. ¿Sabes que te quiero compartir una palabra que dice? Mateos 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana en aquella hora. ¿Cuál fue esta mujer? La mujer que se acercó al Señor y le pidió justamente que su hija sea sanada, y el Señor le dice: no es lícito que le demos el pan de los hijos a los perrillos. O sea, esa palabra, ese pan, ese maná de sanidad, que el Señor lo largaba por su boca y producía lo que la persona venía a rogarle. Pero la mujer no se queda con eso, con que el Señor la trató de perrillo. No se ofende y se queda ahí y sigue insistiendo. Entonces el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Porque el Señor la estaba probando. El Señor la estaba probando su fe. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando el Señor algo que no contesta rápido, ¿será que el Señor no me escucha? ¿Será que no es para mí? ¿Será que no? ¿Por qué esto? Y empezamos a tener pensamientos que nos terminan alejando de Dios. Insistí en la obra que querés ver en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu vecino, en tus hermanos. Insistí, porque el Señor quiere hallar una medida de fe que se sorprenda, como lo hizo con el centurión. Dios te bendiga.